Mi nombre es Ricardo Caputo, soy el director del Museo Darwin, soy geólogo y bueno, estoy a cargo de un equipo de gente que trabaja para que el museo sea lo que es. La exposición permanente del museo está diseñada de modo de poder realizar un muy resumido recorrido a través de la historia de la vida sobre la Tierra. De modo que en la sala principal nosotros podemos acceder a, en primer lugar, la era paleozoica, es decir, la era geológica más antigua, con los fósiles más antiguos que tenemos en el museo, que rondan algunas decenas de millones de años de antigüedad. Luego pasamos a la era mesozoica, la famosa era de los dinosaurios, donde se destaca fundamentalmente un nido de dinosaurios original, un nido que fue encontrado en la provincia de Río Negro hace muchos años y por ese motivo se encuentra aquí. Y finalmente llegamos a la era cenozoica, es decir, donde se encuentran los fósiles más nuevos, más modernos, y es donde están insertos nuestros yacimientos, los yacimientos paleontológicos del partido de Coronel Rosales. Y allí tenemos fósiles que rondan entre los 5 y 3 millones de años los más antiguos hasta los 12.000 años, es decir, muy recientes en términos geológicos, que son las huellas paleontológicas de Pehuenco. Allí ustedes, como visitantes, van a poder observar, por un lado, vitrinas que tienen material original del yacimiento, la roca original, que es una roca extremadamente frágil. Yo les comentaba que es una roca de 12.000 años de antigüedad apenas, de modo que no es si bien técnicamente se denomina roca, no es absolutamente consolidada como pueden ser otras rocas más antiguas. Y por otro lado, lo que podemos ver allí es una representación, está a mis espaldas, una representación de lo que fue el ambiente de Pehuenco en ese momento, hace 12.000 años, cuando el mar no estaba donde nosotros lo vemos hoy, sino que se encontraba mucho más retirado, aproximadamente a unos 100 kilómetros de distancia, de modo que lo que hoy es una playa marítima, la playa de Pehuenco, era una llanura interior de la provincia de Buenos Aires, en un clima frío, seco, y que cuando se producían lluvias torrenciales en Sierra de la Ventana, por ejemplo, que eran naturalmente las cabeceras, al igual que hoy, de los cauces de la zona, se producían grandes avenidas de agua, inundaciones, y esas lagunas luego se secaban rápidamente porque yo les comentaba que el clima era árido. De modo que en el corto tiempo en que esas lagunas tenían agua, los animales, la fauna de ese momento, concurría a tomar agua, a brevar, a alimentarse a las lagunas, como sucede en cualquier laguna de cualquier lugar. Y al pisar el barro de esas lagunas dejaban sus huellas. Ese material, ese barro, era sumamente arcilloso. Al secarse se endurecía, de modo que la forma de las huellas se conservaba. Así, vez tras vez, se iba sucediendo este proceso y hoy en día lo que nosotros vemos, una vez que el mar comenzó a subir su nivel y a acercarse nuevamente a la costa y llegar hasta la posición actual, lo que encontramos sobre la playa es una serie de rocas, de capas de roca, formando una suerte de alfajor gigante, para que nos demos una idea, y en cada una de esas capas aparece huellas de estos animales, entre las que se cuentan animales fósiles, es decir, animales extinguidos, que desaparecieron hace entre 8.000 y 10.000 años, como pueden ser los megaterios, como pueden ser las macrauquenias, como pueden ser los gliptodontes, como pueden ser los mastodontes, conviviendo con animales que nosotros conocemos hoy en día porque no se han extinguido, como por ejemplo los flamencos, los guanacos, los ciervos, los pumas, etc. Yo soy Teresa Manera de Bianco y soy geóloga, trabajo en la Universidad del Sur y estoy especializada en paleontología. Este museo nace
a partir de, primero, de una colección privada que habíamos hecho, o que con mi marido, por eso recalqué el apellido de Bianco, porque una de las ideas de hacer un museo para Punta Alta fue de él, porque hacía muchos años no había museo, y nosotros sabíamos de la importancia ya de los yacimientos de fósiles de la zona, porque ya desde la época de Darwin y Florentino Meguino, que son conocidos a nivel mundial. Entonces empezamos a hacer una colección y en ese momento teníamos la loca idea de hacerlo en nuestra casa. Digo loca idea porque primero que, bueno, en este momento hay una ley nacional que nos prohibiría hacer eso, pero además es imposible. Un museo es otra cosa, un museo es una institución que tiene que continuar en el tiempo, que tiene que tener estudiados sus materiales, las colecciones bien resguardadas, y en definitiva una sola persona eso no lo puede hacer. Entonces con el tiempo, en la época del intendente Giorno, nos propusieron que nuestra colección pasara a la municipalidad y se creó entonces en ese momento el Museo Municipal de Ciencias Naturales Carlos Darwin, que en ese momento en un local alquilado. Y bueno, después a partir de ahí fue una larga historia, cambiamos de lugar hasta que en la época del intendente Izarra pudieron conseguir este lugar donde ahora está el museo, que era una propiedad que los dueños ya habían desaparecido, que era un antiguo club, y se adquirieron los derechos para el municipio, se refaccionó, pues estaba destruido, y se instaló el museo en este lugar. Y a partir de ese momento, bueno, funciona en este lugar que realmente yo creo, está bien, lo veo de adentro, pero a mí me parece un lindo lugar y el que no lo conoce se pierde algo. ¿Por qué se lo denominó Darwin? Porque Darwin, el autor de la teoría de la evolución, en realidad en su momento fue teoría de la evolución por selección natural o el origen de las especies, que en realidad ya no es una teoría, es un hecho demostrado. Los mismos fósiles demuestran que la vida evolucionó, los mecanismos pueden irse ajustando por los científicos, pero que existió una evolución, eso ya no es más teoría, es un hecho. Y nosotros nos enteramos justamente en esa época que estábamos por empezar con el museo. Sabíamos que había estado Darwin por la zona, pero en ese momento estuvo de visita el bisnieto de Darwin, recorriendo el camino que había hecho Darwin en 1832 y en 1833. Y nos contaba que lo que encontró en Punta Alta, en un lugar que había una barranca, ahora es donde está la base naval, fueron huesos fósiles de grandes animales como estos que ahora hay en el museo. Fueron los primeros que encontró en ese viaje y fueron muy importantes para el desarrollo de su pensamiento. En cierta manera podemos decir fueron el disparador de la idea de su teoría. Por eso la importancia, por eso decidimos ponerle Darwin. Y como hacía poco tiempo que había sucedido lo de la guerra de Malvinas y todavía había un poco de sensibilidad con Inglaterra, nos pareció, si bien la ciencia no tiene fronteras, nos pareció ponerle Carlos en vez de Charles. Entonces es uno de los pocos instituciones en el mundo que llevan el nombre de Darwin, pero con el primer nombre castellano. Bueno, la colección del museo es grande, es muy grande, y principalmente tiene fósiles, y mayormente de mamíferos, que se encontraron en yacimientos, en lugares especiales en la costa del partido de Coronel Rosales. Quiero aclararles que el lugar donde Darwin encontró los huesos no existe más, está abajo de las obras de la base, pero lugares parecidos, es decir, con animales fósiles parecidos, se encuentran enfrente de la costa, enfrente de Pehuenco. Entonces tenemos los mismos modelos, pero de nuevos.
además de la sala principal de exposición, en la que hay una exposición permanente y además realizamos exposiciones temporarias con diversas temáticas, nuestro museo consta de otras dependencias, como por ejemplo un laboratorio donde se hace la preparación del material fósil que luego va al depósito o a exhibición, y fundamentalmente lo más importante para nosotros y para cualquier museo quizás, es un depósito debidamente acondicionado. Debido a que a partir del 2004, cuando la doctora Teresa Manera obtiene uno de los primeros premios Rolex a la iniciativa, formando parte del proyecto que ella presentó para ese concurso, se construyó este depósito que realmente para nosotros es un orgullo. El museo necesita tener un depósito muy bien custodiado como este tiene, más allá de alarma, tiene condiciones de seguridad en cuanto a humedad, alarma contra incendio, luces especiales que protegen de los rayos infrarrojos, es decir, está todo pensado para que los objetos que estén guardados acá estén muchos años y bien. Ya hay alumnos de la Universidad del Sur, tesistas que están estudiando estos materiales y que hacen que se conozca en el mundo científico. Y así sucede que ya han venido científicos de otros lugares porque leyeron esos trabajos de investigación y piden el acceso al depósito y uno se lo tiene que dar, porque es como una, digamos, es una convención que existe a nivel mundial, que los científicos que visitan otros museos y piden ver las colecciones, uno se las tiene que mostrar. Por eso la importancia. Y además en este lugar tenemos guardado, justamente para eso nos dio el dinero Rolex, gran cantidad de moldes de las huellas fósiles de Pehuenco. Estos moldes, que nos llevó casi 3 años hacerlos, en campañas que hicimos en la playa, ahora nos sirven, en primer lugar sirvieron para que quede un testimonio de lo que estaba en la playa y muchas de esas cosas se destruyeron. Otras van apareciendo, pero esto ya está acá. Y tenemos como un muestrario de moldes de por lo menos 22 animales diferentes. Y nuestro próximo paso, que ya ahora se están haciendo pruebas, es hacer copias. Con esos moldes hacer copias de los originales, es decir, replicar las huellas. Además, el técnico que tiene horas en el museo también es técnico en el laboratorio de la Universidad del Sur, así que tiene mucho conocimiento de todos los temas de estos temas. Está haciendo réplicas de huesos de algunos fósiles que también son únicos y que a veces para llevarlos a una exposición, incluso para exponer en algún museo, conviene guardar los originales, exponer las réplicas o para llevarlos a estudiar a otro lado o para una exposición en una escuela o en otro lugar. Mi nombre es Heraclio Ortiz, yo trabajo en el museo Carlos Darwin y mi tarea básicamente es estar encargado de toda la parte que es la parte de réplicas y cuidado de las réplicas y elaboración de moldes para replicar piezas en el Museo Darwin. Estamos a cargo de todo lo que fue el trabajo de rescate de las huellas de Pehuenco, de las huellas fósiles, y además, bueno, otros trabajos como por ejemplo replicar piezas de originales del museo. Por ejemplo, acá lo que tenemos es una garra de un pariente de los perezosos actuales, un celidoterio, era la especie, que fue encontrado en la zona de Farola Montehermoso. Y es lo que ahora vamos a replicar junto con otros huesos cortos de dicha pata. Entonces, comenzamos preparando la arcilla. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es una cama de arcilla para poder replicar. Lo que hay que imaginarse para replicar una figura en 3 dimensiones es cómo vamos a elaborar los taseles. Los taseles le llamamos en lo que es hacer un molde, en las partes que va a dividir un molde. Y
la cantidad de taseles se decide en base a qué tan fácil después va a ser desmoldar y qué tan fácil va a ser desmoldar la pieza original del molde que vamos a hacer. En este caso yo ya por así decirlo, me imaginé en cuántas piezas tenía que partir este objeto de 3 dimensiones para poder lograr una copia. Cuando termino, lo que voy a hacer es sacar esta cama de arcilla que hice, ya va a estar el caucho echado arriba de la parte del hueso que sobresale, y voy a obtener mi primer tasel. En este caso, el primer tasel, para que lo entiendan, en este caso, por ejemplo, este hueso, que también es una pieza sencilla porque se hace nada más que en 2 taseles. Las piezas más complicadas son las piezas como cráneo, que tienen muchos recovecos, y entonces ahí hay que pensar mucho más taseles para no romper, porque por ejemplo tiene dientes, tiene huesos muy delicados, entonces hay que pensar en varios taseles. Pero estos huesos largos o huesos cortos generalmente llevan 2. En este caso yo hice el mismo trabajo con este hueso, ¿sí?, de este lado, estoy así, ¿sí?, que estoy haciendo acá con este otro. Y después yo le vertí la sustancia que copia, que en este caso es el caucho, que se vierte en estado líquido o cremoso, y cuando el caucho fragua, ¿sí?, fragua como si fuera un cemento, cuando uno hace hormigón, bueno, saca la arcilla de abajo y queda como resultado esto, que ya copió la mitad. ¿Qué se sigue haciendo acá? Bueno, se prepara para pintar con caucho líquido de este lado, ¿sí? Antes se le aplica una sustancia desmoldante y después se hace, digamos, con caucho el otro tasel, y se completa con una resina y con fibra de vidrio que va a ser el contenedor. Y ahí, digamos, que estaría listo mi molde. ¿Qué se obtiene en caso de moldes de 3 dimensiones? Es algo así. Acá lo que había es, si se alcanza a ver, lo que hay replicado acá es un diente de lo que era un caballo primitivo. Ahí se llega a ver el dibujo de la superficie masticatoria del molar, de la muela. Y esta también es una pieza que está copiada en 2 taseles, ¿sí?, que se hizo con la misma técnica. Después uno le vierte la sustancia a copiar, que puede ser un plástico, y obtiene una réplica exacta en 3 dimensiones del objeto. Después hay otro tipo de copias que se hace directamente, por ejemplo, sobre la superficie del terreno, que es el caso de las huellas, que es lo que pasó en Pehuenco. Y acá tenemos lo que es la copia de uno de los tantos moldes que hicimos de la huella del gigante, del megaterio. Así es como se veía originalmente en la roca, ¿sí?, la huella. Nada más que esto es una réplica, está hecho con materiales resina, y se hizo un molde, ¿sí?, y después se hizo la copia. Se pueden ver muchos detalles, como por ejemplo las estrías que dejaban los pelos del animal, de la pata del animal, ¿sí? Y si uno ve, comparado con la bota, el tamaño, ¿no?, que tenía. Esta es una parte de la réplica. Nosotros hemos hecho moldes mucho más grandes, como le llamamos rastrilladas nosotros, cuando uno encuentra muchos pasos juntos de un solo animal, y generalmente hemos llegado a copiar hasta 20, 21. Son metros y metros de copia. Bueno, en la naturaleza, uno acá dentro del laboratorio es muy fácil hacer el molde porque uno tiene todas las situaciones controladas, digamos, el ambiente está controlado, está seco, uno sabe que los productos químicos van a funcionar de una determinada manera, con proporciones, como si fuera la cocina, uno sabe que va a llegar a un resultado. Pero ¿qué pasa en la naturaleza cuando uno tiene que hacer, por ejemplo, lo que se ve ahí? La parte blanca es el caucho, ¿sí?, de unas huellas que hemos copiado, de unas pisadas que lo hicimos al aire libre, ¿sí? El problema que tienen nuestras playas, Pehuenco por ejemplo, es la inestabilidad del clima. Por un lado el viento, por el otro la humedad del mar, y el otro gran problema es que esto está sobre la línea de alta y baja marea. Entonces tenemos
todo habitante de la zona sabe cuánto tardan las mareas en subir y bajar, ¿no es cierto? Y son muy amplias, entonces uno tiene que trabajar contrarreloj por la marea, que haya buen clima para que los productos químicos funcionen lo más óptimo posible y obtener un buen producto. Porque la oportunidad de que estas huellas estén destapadas no ocurre todos los días, no siempre están destapadas, a veces hay que destaparlo artificialmente, o sea que hay que hacer una excavación muy grande, desplazar muchos metros de arena, no se puede hacer con máquinas, porque las máquinas romperían lo que está abajo, entonces hay que hacerlo artesanalmente, digamos, manualmente. El trabajo más grueso es con una pala y después todo escobilla y cucharín, o cosas más delicadas todavía, instrumentos más delicados. Bueno, entonces todas esas condiciones que uno necesita favorables para hacer un molde, hace muy difícil el trabajo. Recién al final, digamos, de toda la experiencia, aprendimos a controlar un poquito más las condiciones preparando ciertos escenarios, como por ejemplo sombras de viento y ese tipo de cosas que a medida que fuimos aprendiendo, porque esto no estaba hecho en ningún lado, no teníamos antecedentes ni trabajos escritos de cómo realizar estos moldes en ese lugar. Entonces fue toda una experiencia única que tuvimos acá, la gente del museo y los chicos de la universidad que colaboraban. El valor de este patrimonio que el museo resguarda es muy grande. En el caso de las huellas es único en el mundo, absolutamente único en el mundo. Y si se comprende esto, entonces empezar a tener un mayor sentido de pertenencia a lo que es nuestro y, por supuesto, colaborar en su protección. Nuestras actividades abarcan básicamente el trabajo con muchas escuelas que concurren al museo luego de haber tenido sus clases básicas referentes a biología, ciencias naturales en general, paleontología, algo de geología, dependiendo del nivel de los cursos, se acercan al museo para que nosotros les contemos y les mostremos el material y les hablemos un poco de Darwin, por ejemplo, su venida a Punta Alta, la importancia que tiene Punta Alta en la historia de la biología moderna a partir de esta llegada de Darwin aquí. Juan y Betiana, que son dos de los chicos que trabajan acá, hacen teatro de títeres con los chicos de primer grado de los jardines, con las figuras de estos animales. Y bueno, y ustedes, es muy lindo ver en el momento que hacen estas actuaciones cómo los chicos participan y cómo van reconociendo estos animales que teníamos acá, que no tienen nada que ver con los dinosaurios, y se van aprendiendo a diferenciar algo que por ahí los adultos todavía no lo pueden diferenciar. También solemos dar muchas charlas para todo público, esto es muy frecuente que lo hagamos en temporada en Pehuenco, a partir de que allí en Pehuenco tenemos un anexo del museo, que es la Sala de Interpretación Paleontológica Florentino Ameguino, que es un museo en pequeño. Entonces, a partir de allí solemos dar, tanto la doctora Teresa Manera como yo, charlas de interpretación general de estas cuestiones al público que quiera asistir. También se ha trabajado mucho con chicos en ese lugar, donde en la temporada a veces los papás no saben qué actividades buscarles a los chicos y hemos tenido bastante éxito con esto. Y bueno, tratamos de participar en todo aquello que sea interactuar con el sistema educativo formal de la ciudad, colaborando, poniendo a disposición de los docentes todas nuestras posibilidades e inquietudes. Bien, nuestro museo tiene, podríamos decir, algunas características que lo hacen único dentro de los museos del nivel como el nuestro. Básicamente por la existencia de material, como es en el caso de las huellas de Pehuenco, que es único en el mundo. Esto, más allá de darle una presencia regional e inclusive nacional importante, hace que a nivel internacional se haya reconocido el nombre del museo, y hemos recibido la visita de numerosos
científicos, periodistas, escritores extranjeros, básicamente interesados en conocer nuestros yacimientos y conocer específicamente aquellos ligados a la historia de Darwin en su paso por nuestra zona en 1832, como es el caso de la Punta Alta original y de Farola Montehermoso o Las Rocas, que fue el original Montehermoso mucho tiempo antes de que existiera el balneario que nosotros conocemos hoy con ese nombre. Podemos citar con visitas importantes como por ejemplo la de National Geographic, el servicio de televisión de National Geographic, también periodistas que han venido a escribir para la revista National Geographic, equipos de televisión de Discovery, el equipo de científicos holandeses que estuvo el año pasado a raíz de la visita del buque holandés que nos visitó, que estaba realizando el viaje de Darwin alrededor del mundo. De modo que nos hemos encontrado hoy en día con que llamativamente el museo es conocido en diversos lugares del mundo, lo cual no deja de ser importante también para la ciudad. El objetivo principal fue la protección de los yacimientos, de estos, tanto de huellas como de huesos, que existen en el partido de Coronel Rosales. Este patrimonio que nosotros los reconocimos como valiosos desde un principio, fue así nuestro objetivo principal. Y también una de nuestras ideas era hacer ver a la gente de Punta Alta que tenía un motivo diferente para sentirse identificado, sin desprestigiar o quitarle su importancia a la base naval, darle otro sentido de pertenencia de mucho antes. Tenemos animales acá, o restos de hace millones de años, tenemos un valor histórico con la presencia de Darwin acá, Florentino Meguino, que es el papá de la paleontología argentina, estuvieron acá. Entonces son todas pequeñas o grandes cosas para que la gente forme una nueva identidad, y que yo creo que es una identidad que si la aprenden no se les va a terminar, porque eso existe y existió, ¿cierto? Es parte de su historia, es muy importante. En nombre de todo el personal del Museo Municipal de Ciencias Naturales Carlos Darwin, quiero agradecerles esta visita virtual a nuestro museo y recordarles que quienes tengan interés en hacer una visita personalizada nos pueden encontrar de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 y sábados y domingos de 15 a 18. Muchas gracias.